Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a ver el tema de oraciones incompletas. Es un tema que depende mucho de tu nivel de lectura. Un estudiante que lee continuamente conecta de un mejor modo las ideas. Veamos la definición. La definición de el ejercicio de oraciones incompletas es muy simple. Son ejercicios en los cuales se te coloca una parte en blanco, donde ponen una raya, para que tú después, dejándote llevar por tu razonamiento, por tu deducción, puedas completar ese espacio en blanco con la palabra más precisa o más adecuada. Solamente recuerda esto, por favor. Recuerda que puede haber más de una clave correcta. En realidad, de repente, estas oraciones se pueden completar tranquilamente con todas las claves, quién sabe, pero siempre tienes que marcar la clave más precisa, la clave más exacta. Por ejemplo, veamos el primer ejercicio. Dice, Juan salió, te ponen el espacio en blanco después y dice de la reunión. Nadie notó su ausencia hasta el final. Si tú revisas cada clave, te das cuenta que la palabra más exacta es sigilosamente. ¿Por qué? Porque si nadie notó su ausencia, es porque él salió de la reunión con mucho cuidado, evitando que alguien lo pueda notar. Y que tú salgas con cuidado para que nadie te pueda notar es lo mismo que tú digas sigilosamente. Por eso que la clave es la C. Otra clave que podría ser alguna otra, por ejemplo, a ver, por ahí de repente uno podría marcar lentamente, pero tú puedes irte de una reunión lentamente y la gente te puede notar. Es más, si te vas lentamente te notan con más claridad, ¿no? Entonces la clave correcta es sigilosamente, ¿no? Es un tipo de ejercicio que te exige razonar bien. Demórate para responder acá, ¿ok? Los cazadores al ciervo, no sabes qué le hacían, ¿no? Obviamente si son cazadores van a cazar, pero en la clave tú no ves una palabra que sea cazar, el cual intentaba por el bosque, te dicen. Al final es un punto, ¿ok? Un punto. Si tú revisas con cuidado cada una de las claves, te vas a dar cuenta de que la clave correcta es la A. Los cazadores acorralaron al ciervo, el cual intentaba huir, escapar por el bosque. Esa es la clave más precisa. Un estudiante, ¿con qué otra clave se podría confundir? Por ejemplo, de repente por ahí se confunden y marcan la B. Los cazadores dispararon al ciervo. Hasta ahí está bien, pero la que la malogra es correr, ¿no? Porque si le han disparado, entonces ¿cómo puede correr si está herido, ¿no? Entonces es una clave imprecisa. A veces pasa que te ponen dos palabras de clave y una de ellas está bien y la otra está mal, ¿no? Luego, los cazadores espantaron, no, pues, ¿cómo los cazadores van a espantar al ciervo si lo que quieren es cazarlo? ¿Mm? Hay también otra imprecisión, mucho menos ahuyentaron, ¿no? Ni que fueran cazadores tontos. Y vieron es muy general, ¿no? Los cazadores vieron al ciervo, el cual intentaba merodear por el bosque. Y la palabra merodear tampoco se aplica porque merodear se usa más para personas, no para animales. ¿Qué significa merodear? Que tú camines por un lugar pero como buscando algo, ¿no? Estás merodeando en un lugar con alguna intención oculta tal vez, ¿no? Entonces no puede ser la clave de... De ese modo también tienes que aplicar, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer, que es el método del descarte. Tienes que descartar claves. Veamos, ¿qué recomendaciones debes seguir para que hagas bien esto? La primera recomendación es que no marques por marcar, que analices bien el enunciado, que entiendas su sentido.
Tú te preguntarás, pero profe, ¿cómo voy a comprender lo que dices si está incompleta? Pero tienes que entender lo que puedas. Y sobre la base de esa comprensión, ya deduces qué palabras podrían faltar, eligiendo la clave que le dé coherencia, ¿no? Por ejemplo, acá si no he marcado nada, a ver, acá quiero que tú en 10 segundos pienses en una clave. Yo después te diré cuál es, ¿no? La estuvo deliciosa, pero ya me... A ver, 10 segundos. Aquí, por ejemplo, tendrías que saber cómo se conjuga la palabra satisfacer. O sea que también en este tipo de ejercicios entra un poquito de conocimiento de palabras también. Por ejemplo, ¿no? Mira, fíjate en este ejercicio. Tranquilamente se podrían colocar todas las claves solamente con la primera palabra, ¿no? Se podría colocar merienda, comida, cena, bebida, por ahí también dieta, pero entonces la clave está en que sepas cómo se conjuga satisfacer. Si tú sabes cómo se conjuga satisfacer, marcarías la clave C, porque satisfizo es la forma correcta de decirlo, ¿no? La comida estuvo deliciosa, pero ya me satisfizo. No se dice satisfició, ¿no? Es satisfizo. Entonces acá la clave estaba en conocer cómo se conjuga el verbo satisfacer. Es la C. ¿Qué criterios de solución existen? Por ejemplo, hay un criterio que se llama consistencia lógica, que dice lo siguiente, ¿no? Cuando se complete la oración con una clave, debes ver que tenga coherencia, solidez, que no haya contradicción. Por ejemplo, él proseguía su marcha destructora a pesar del esfuerzo sobrehumano que se hizo para su rumbo. A ver, 10 segundos. ¿Qué clave podrías marcar? Piensa en una. Por ejemplo, ¿podrías marcar tiempo? ¿El tiempo prosigue su marcha destructora? No, no, el tiempo no es algo físico, es algo abstracto. Podría ser fuego. Es imposible que marques reloj, también descartada la E. Podría ser río, también, sí. Y podría ser tren, también, ¿no? Si es un tren que está descontrolado, cuyos frenos se han vaciado, no sé. Tienes entonces tres posibles claves, C, B y D. Guiándote de la segunda palabra, ¿cuál podrías marcar? Por ejemplo, se dice para apagar su rumbo el fuego. No, no. ¿Cómo tú vas a apagar su rumbo? Se apaga el fuego, no su rumbo, ¿no? Entonces, la C es descartado. Eh, por más que se junten 100 personas para que detengan a un tren, ¿lo podrían frenar? No, el tren los aplastaría, ¿no? Los haría puré. Entonces también se descarta la D. Entonces, ¿cuál te queda? La D. ¿Qué te están diciendo acá? Que el río estaba descontrolado, tipo Huaico, ¿no? Prosiguió su marcha destructora y por más que la gente ponía piedras o ponía costales para que detenga el cauce de ese río, no pudieron detener su rumbo, no encauzar su rumbo. Entonces es la B, es la B. Ya ven, entonces tienes que también aplicar descarte, ¿ya? Tienes que aplicar también descarte. Es la B de burro. A ver, también tenemos el criterio conocido como corrección gramatical. Dice, toda oración debe completarse teniendo en cuenta las normas básicas de la gramática. O sea, tienes que hacer que coincida género con género, número con número. Por ejemplo, acá, él convierte los placeres suntuosos en necesidades cotidianas. Eso está para razonar, es un poco filosófico todavía, ¿no? A ver, ¿el qué? Convierte los placeres lujosos, suntuosos, en necesidades de todos los días, cotidianas de todos los días. ¿Qué podrías marcar? Te espero, ¿ya? Piensa en uno, razona bien.
Bueno, si has pensado en la palabra hábito, esa es la clave, ¿no? Ahora, ¿qué significa la frase? Por ejemplo, imagina una persona que tenga por hábito llevar una vida de placer, ¿no? Imagínate a esa persona que siempre coma más de la cuenta, las mejores comidas, ¿no? Lleva una vida con placeres suntuosos y eso se le hace hábito. Entonces, ¿qué puede pasar? En algún momento ese hábito de lujos, se va a convertir en una necesidad cotidiana. O sea, esa persona va a sentir que necesita ese hábito todos los días. Eso es lo que significa esta frase, ¿no? El hábito, la costumbre, convierte los placeres suntuosos en necesidades de todos los días, ¿no? Eso significa. Y por último, también tenemos lo que es precisión semántica, que consiste en que tú escojas la palabra más apropiada, teniendo en cuenta el estilo del autor, la propiedad de la palabra. Por ejemplo, conocía del Perú lo más recóndito y variado de su suelo. Por eso al pintar su, lo hizo con, a ver, piensa, ¿no? Conocía del Perú todo, ¿no? Lo más recóndito, lo más variado de su suelo. Por eso, al pintar su, lo hizo con, tú pondrías al pintar su naturaleza, pondrías eso, al pintar su patria, al pintar su paisaje, al pintar su terruño, al pintar su geografía. ¿Cuál eliges? También guíate de la segunda palabra. Lo hizo con emoción, lo hizo con vanidad, lo hizo con fidelidad, lo hizo con vigor, lo hizo con autenticidad. A ver, ¿qué cosa marcas? Si has pensado en la E, esa es la clave, ¿no? Paisaje, fidelidad, claro, porque si el tipo conocía bien el Perú, conocía todos los lugares del Perú, entonces eso hace que cuando él pinte algún paisaje lo haga con fidelidad, lo haga exactamente igual. Eso significa, por eso que la clave es la E. Entonces, chicos, han visto cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Básicamente depende de tu razonamiento. Es un tema en el que entra mucho razonamiento. Así que vamos a ver cómo resuelves la ficha que te estoy enviando. Lee bien las oraciones, no marques por marcar, ten cuidado. Y lo vemos ya cómo lo has hecho por Zoom. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.